Hola, hola. Hola, Teresita. Hola. Oye, se está grabando. No sé si puedes pausar la grabación. Sí, un segundo. Ya. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Por ahí está Andrea, Bastián, Constanza, Connie, Eduardo, Francisca, Teníamos Javier, que traer Amelie. una wea representativa de que nos gustara. ¿Con qué programa? ¿Qué eso? No se lo trajeron, ¿cierto? Yo sí hice mi tarea. La profe hizo su tarea. Pero todos vamos a ver quién cumplió, aprovechando. Quiero ver ahí, ojalá puedan prender sus cámaras. Recuerden que es importante tener interacción con ustedes. Y obviamente para poder hacer algunas actividades, pues sería ideal ver caras, ver personas y obviamente ver que realmente están aquí conmigo y obviamente les interesa tomar el curso. Entonces, obviamente pueden poner su fondo que no se vea. Yo respeto la privacidad de cada uno y cada una, pero idealmente cuando estamos por ahí podemos tener este proceso de trabajo. Así que bueno, ya tenemos por ahí a 32 conectados, bueno, incluyéndonos a nosotros, a Roxana. Roxana, no sé si quieres dar unas palabras también, aprovechando. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roxana Núñez y soy abogada de ONG FIMA. Hoy voy a ser su monitora y recordar algunas instrucciones que tienen que tener sus micrófonos apagados para no interrumpir a Teresita, y si quieren hacer alguna pregunta o interacción deben levantar su manito con la reacción o escribirlo por el chat. Cualquier pregunta estoy disponible. Perfecto, Roxana. Bueno, mira, vamos a aprovechar antes de hacer cualquier otra cosa, vamos a hacer una pequeña pausa inicial, o sea, no hemos iniciado y ya vamos a hacer una pausa, pero sobre todo una pausa activa para poder estirarnos. Para mí es súper importante porque no sé de ustedes, pero así como la clase anterior, obviamente es un día largo y todos estamos cansados con mil cosas, así que vamos a pararnos también y vamos a estar un poquito más animados y con la mente abierta para poder trabajar en la sesión de hoy. Así que eso, les voy a pedir por favor que se paren como la vez anterior, que podamos estirar nuestros brazos, ¿sí? Tener un poquito de flexibilidad. Mira, ya me tronó el hueso. Yo de repente me contracturo muy fácil, así que es importante que estemos relajados y con ánimo para iniciar. Así que unas pequeñas sentadillas, lo que a ustedes les acomode, donde se sientan más tensos, aprovechen y dense un espacio para poder estar aquí y ahora. Entonces, para mí es importante iniciar bien en ese tema. ¿Ya? Perfecto. Ok. Listo. Buena vibra para la segunda clase. Iniciamos. Ok, bueno, nuevamente, mi nombre es Teresita Alcántara, para los que no me conocen. Parece que hay personas que se han integrado recién. Y obviamente estamos en el curso de Gobernanza Climática y Sustentabilidad de la ONG FIMA y la Universidad Socioambiental. Entonces, en este caso vamos a trabajar algunos temas interesantes que van a ser de su interés, espero. Y obviamente tratar de que estas clases no sean netamente algo teórico, sino cuestiones que están pasando en el día a día y cómo se está llevando el tema a nivel tanto nacional como internacional. Entonces, eso. Respecto a la tarea, yo les pedí 2 tareas. La primera tarea fue de que trajeran algo representativo o algo que los identifique. Entonces, quiero ver dentro de las cámaras prendidas, y a quien no, obviamente voy a ver si alguien lo pillo por ahí, que tenga cámara apagada, y obviamente vamos a ver si está ahí, pues, o no, ¿verdad? Entonces, alguien que tenga algo no visto, parece que no. ¿Alguien trajo la de primera tarea o no trajeron la tarea? Dígame. Callen, hablan ahora o callen para siempre. No me pillaron, ¿cierto? A ver, Nacho, ¿tienes por ahí algo que quieres compartir?
Sí, traje mi arnés de escalada, que me gusta mucho, Ajá. y eso es algo que me identifica. Ah, excelente. ¿Te gusta hacer ese tipo de deporte? ¿Lo haces desde hace mucho? Sí, sí, hace harto, desde siempre. Ah, genial. No, pues súper bueno. Eso me agrada. Punto para el Nacho. Ok, ¿alguien más que quiera compartir? Porque quizá no alcanzo a ver los detalles, pero no sé. ¿Sí? ¿No? A ver, ¿quién? ¿Francisca? ¿Está por ahí? Traje mi bajo. Ah, a ver, Paulina, háblanos un poquito de eso. Es que estoy aprendiendo a tocar bajo, así que me encanta, estoy feliz. Así que aquí está, mi bajo. Tremendo, me Eso. encantó. Sí, súper. Gracias por compartirlo con nosotros, Paulina. ¿Alguien más? A ver, ¿la Francisca está por ahí? No veo a la Francisca. ¿Yo? ¿Dónde está? Hay mucha Chuta. Francisca. Sí, y yo. Pero aparte tiene la cámara apagada, no podemos ver. ¿Francisca Carril? ¿Sí? ¿O es otra Francisca? ¿O García? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién era la que tenía una bandana? ¿Alguien por ahí escribió en el chat? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Quién fue? Ya, ok. Bueno, ¿alguien más se quiera compartir? Bueno, ya vi que 2 personas hicieron el favor y obviamente si no, yo también. Eso, Francisca García parece entonces. Ojalá, insisto, prendan sus cámaras, me interesa verlos, obviamente, y poder interactuar con ustedes. Así que les voy a pedir que la medida de lo posible, a menos de que yo esté exponiendo o algo, pues ahí ya yo no los alcanzo a ver, pero cuando tengamos este espacio, me encantaría verlos. Andrea, adelante, ¿algo que quieras compartir? No se nota, pero yo traje mis aritos de monstera, que es mi planta que me acompaña atrás y que me acompaña todos los días porque soy muy fan de las plantitas y bueno, tengo también todas mis plantitas como a mi alrededor, aunque no se noten. Amante de las plantas. ¿Y todas te han sobrevivido? O sea, ¿tienes buena mano para las plantas? Sí, o sea, obviamente es el ciclo de la vida, también habrá algunas por ahí que no resulten, pero sí, esta tiene conmigo 2 años y ha crecido más de 1 metro ya. Y Tremenda, sí se ve bastante grande, ¿eh? O ya, sea, ya está por llegar al techo. Así que ya, genial. No, pues qué padre que tengas ese gusto por las plantas y en general, obviamente que sepas cuidarlas, ¿no? Porque a veces no tenemos esa mano para hacer lo adecuado y cuidarlas como se debe, ¿no? Dependiendo de las características. Eso. Bueno, si alguien no tiene nada más, ¿no? ¿Alguien? ¿Leonor? ¿Di algo que está levantando, Leonor? Hola, Hola. este es un jabón que hice con aceite usado para lavar, así que eso les quería compartir, que estoy Sabes hacer incursionando jabones. en usar Ah, aceite buen usado. emprendimiento igual, buen emprendimiento, aprovechamiento de estos residuos y obviamente cómo le das un uso, obviamente para el uso, ¿no? Personal. Perdón por la redundancia, pero sí, me encantó. Gracias. Oye, al final yo creo, 2 cositas, aprovechando esto. Recuerden que también este espacio no solamente es meramente de conocimiento, sino de generar redes y contactos. Precisamente el hecho de empezarnos a conocer todos nos da ese margen de saber esas cosas escondidas que a veces dices, oh, yo necesito una persona que me ayude en tal cosa y de repente quizá en este grupo puede estar. Entonces sería bueno después armar ya sea un grupito WhatsApp o algún espacio donde cada quien si tiene su LinkedIn o si tiene un Instagram o algo que quiera compartir para seguir en contacto, obviamente está a disposición para poder saber qué hacen, ¿no? Porque de repente uno necesita algo que alguien más puede tenerlo. Entonces, eso es parte de esta alianza y esta red que estamos haciendo ahora como estudiantes profesor y obviamente yo también me pongo en la camiseta de ustedes. Así que eso, y yo obviamente yo les voy a compartir también mi dato identificatorio. La primera es, bueno, no sé si me alcanzo a ver, pero el año pasado tomé un curso que se llama curso para la creación de equipos comunitarios de respuesta a emergencias, curso CERT. Entonces, esos cursos se ofrecen a la comunidad precisamente para que podamos empoderar a personas dentro de obvio, la comunidad para que sean los primeros respondedores ante una emergencia. Entonces, en este caso, yo tuve la oportunidad de ser
partícipe de este curso y obviamente te cambia la perspectiva de cómo empezar a trabajar estos temas desde tu entorno inmediato, desde tu persona, tu familia, con un plan familia preparada y obviamente ir hacia la comunidad. Y obviamente el hecho, bueno, hace rato me vieron y este es parte del kit que te dan en ese curso, que es tu casco, ¿cómo se llama? Un pequeño chaleco, bueno, en México le dicen chaleco, para obviamente identificarte y en la parte de atrás dice CERT. Entonces, el formar equipos, el identificarte con otro equipo es muy importante y obviamente saber cómo reaccionar ante la presencia de un incendio, de un evento disruptivo, una emergencia y obviamente formar equipos de trabajo en la comunidad. Así que si tienen la oportunidad de investigar lo que son los cursos CERT, que de alguna manera también la CENAPRED es la que era antes la ONEMI, obviamente está tratando de generar estas capacidades en el territorio y obviamente aprovechar a las personas de la comunidad para empoderarlas en esos temas. Entonces, en lo particular, fui la oportunidad de tomar este curso y obviamente es bueno que ustedes sepan que existen ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra, ya, me quita, es que a mí también me encanta trotar, o sea, les dije el tema del deporte, entonces hace 3 años también participé en una comunidad, bueno, de hecho todavía existe, que es Adidas Runner Santiago, no es por hacer publicidad ni mucho menos, pero son comunidades de running que de alguna manera ya están súper comprometidas, les gusta salir a trotar, subir cerros, etcétera, y obviamente son oportunidades de crear comunidad. A lo que voy es crear comunidad, crear identidad y obviamente trabajar diferentes temáticas y sobre todo cosas que a nosotros nos gustan, ¿no? Y que obviamente nos da calidad de vida. Entonces, es algo que también quería compartirles en lo particular. Así que eso. Primer tarea, check por ahí a los que lo hicieron y los que no, obviamente quedan ahí invitados a después compartirnos. Para la siguiente les voy a dejar otra pequeña tarea, a ver qué se me ocurre, ¿ya? Ahora nos vamos, por favor. Quiero saber quién hizo su cálculo de huella de carbono. ¿La hicieron o no la hicieron? Díganme. Nadie contesta. ¿Sí? ¿Sí? Ok. A ver, levanten la mano a quien lo hizo, por favor. Quiero saber si hubo alguien que me pescó o no me pescó. Ya, genial. Bueno. Ok. Entonces les voy a compartir pantalla porque vamos a entrar al Menti, ¿sí? Y obviamente en el Menti vamos a empezar a poner las respuestas dependiendo el resultado que les dio el cálculo, ¿ya? Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Me dicen si se ve y... Sí se ve. Genial, muchísimas gracias. Bueno, obviamente estamos en la sesión 2 del curso. Y antes de eso, les voy a dar un preámbulo que obviamente no es nada alentador, pero es bueno que lo sepan en el contexto de que estamos hablando. El primero es obviamente que el cálculo de la huella de carbono, ustedes saben, es el impacto que tienen nuestras actividades, nuestro estilo de vida en el territorio, ¿no? Cómo estamos realmente generando un impacto. Entonces, en ese sentido, recién, porque le estoy dando datos que están saliendo. Entonces, hace 2 días, 3 días, que fue el 15 de mayo, ahorita estamos a 18 creo, hace 3 días, se generó un informe o un reporte en donde realmente se identifica que en el caso Chile, porque eso también se hace para otros países a nivel mundial, pero cada país se mide respecto a sí mismo en un concepto que se llama sobregiro ecológico. Entonces, realmente sobregiro ecológico es cuando realmente nosotros estamos sobrepasando las capacidades que tiene el sistema para poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, en ese sentido, obviamente, aquí, precisamente a nivel país, el promedio de habitantes requiere 2.71 planetas para poder mantener una forma de vida como la tenemos ahora, con nuestro estilo de consumo, cómo nos desplazamos, cómo comemos, lo que vemos, todo, ¿no? Toda la parte de consumo en realidad. Entonces, obviamente ahora, a partir de hoy, que es 15 de mayo, se supone que esto debería durar un año, ¿no? O sea, la idea es que en un año podamos consumir ciertos recursos. Y ahora, en este caso, para menos de la mitad del año, ya estamos consumiendo los recursos, más de los recursos que deberíamos de necesitar y sobre todo, estamos consumiendo a partir de ahora o del 15 de mayo los recursos del futuro. O sea, los que podemos necesitar en el futuro. Entonces, realmente estamos acortando la vida que podemos tener respecto a la capacidad que tiene el planeta para darnos
todos nuestros satisfactores, ¿no? Obviamente, como les decía, el agua, el suelo, el aire, todo, ¿no? La capacidad de los recursos naturales. Así que estamos en un tema crítico precisamente en esto que estábamos hablando de la huella de carbono. Entonces necesitamos realmente seguir fortaleciendo la capacidad de proteger la naturaleza y sobre todo a las personas para generar bienestar y no estar consumiendo lo que realmente podríamos necesitar en un futuro, ¿no? Entonces, a partir de esto, que obviamente es un dato que ustedes deben de tenerlo y deben de saberlo, que es el sobregiro ecológico, vamos a obtener los resultados de la huella de carbono. Así que en el Menti voy a compartir el Menti y vamos a ver este tema. ¿Sí? Denme un segundito. Ya. Por favor. Ahí estamos, ¿sí? Tenemos el código QR y si no accesan con el código QR, pueden ingresar el código 1690-9192 en menti.com y por favor me van a contestar en función de la respuesta que les dio el cálculo de huella de carbono sobre la cantidad de planetas que necesitan para mantener su estilo de vida. Así que bueno, ya contestó una persona que requiere, obviamente hay dos coma tanto, ¿no? Pero vamos a dejarlo como el primer valor entero que les dio la respuesta. Sí, nada más hay una persona. A ver, ¿cómo van los demás? ¿Quién hizo la tarea? Nada más parece que una persona hizo su tarea. 2, 3, ¿quién da más? 3, 4. ¿Ya? 4 personas. Ok, van 6. Vamos a dar unos 20 segundos más. Digo, la idea es que vayan entrando lo más posible y que obviamente tengamos un valor referente de la mayor cantidad de personas que lo pudieran haber hecho. Y si los que no lo hayan hecho, por favor, no dejen de hacerlo porque igual es importante tener un referente de cómo está su consumo, su estilo de vida en función realmente de la capacidad que tiene el planeta para podernos dar lo que nosotros queremos, ¿no? Cumplir nuestras necesidades. ¿Sí? Una pregunta, ¿se responde con la cantidad de toneladas que dio por año? Ah, chuta, buen punto. Entiendo que no me fijé por las toneladas, porque obviamente yo lo hice hace mucho, pero entiendo que no sé si les dio el resultado también por planetas. Según yo, esa calculadora también daba eso. O sea, porque da obviamente, me imagino que el dato en toneladas de CO2 equivalente o el de planetas. Entonces, no tengo ahorita, no puedo ver, tendría que revisar otra vez meterme y hacerlo y verificar, pero si los demás están contestando, alguien que me pueda verificar esto que consulta ella, ¿cómo les da el dato al final? En toneladas, no me fijé en eso. Sí, pero los demás que lo hicieron, que están contestando, chicos, ¿alguien que quiera abrir el micrófono? Yo ¿Sí también les da el fue dato en toneladas. Ah, Toneladas. Chuta. Ok, pero tienen un referencial por lo que me están comentando, ¿no? Sobre lo que están contestando ahorita, ¿o no? ¿O hice mal la pregunta? Porque según yo les daba también en planetas, entonces no sé si me equivoqué, pero... Yo hice como el cálculo mental porque supuestamente no podemos emitir más de 2 toneladas más o menos por habitante en el planeta para estar bien, y a mí me dio 4,4. Entonces dije, ya, son 2 planetas. No sé si es muy correcto mi cálculo, pero eso hice. Buen punto. Si no, les voy a ver cómo sería la conversión, ¿ya? Ahí entonces déjenmelo de tarea, pero quien me lo está dando obviamente entonces está en función quizá de esto, ¿ya? Una disculpa si a lo mejor no hice la pregunta adecuada en función de lo que estoy pidiendo, pero entendía que esa calculadora sí les daba también un resultado neto respecto o equivalente en función de planetas, ¿no? Equivalente a un planeta. Pero bueno, obviamente creo que el promedio es 2, o sea, la verdad sí, entre 2, algunos 3, pero está en promedio 2. Y obviamente Chile es uno de los países también muy neoliberalistas, muy consumidores, y estamos en promedio, como les di, 2,71 por ahí, que fue el dato que les di. Entonces yo creo que en promedio, al estar acá, la mayoría, obviamente tenemos ese resultado. Y obviamente vemos que alguien que puso menos de un planeta sería bueno, igual entretenido
o interesante más bien ver cómo es la dinámica de vida de una persona que requiere menos de un planeta, ¿cierto? Entonces, eso, lo vamos a dejar ahí y les voy a conseguir el datito de equivalencia, ¿ya? Eso también déjenmelo de tarea. Respecto a esto, obviamente, no solamente el valor es lo que nos interesa, sino cómo generar este cambio, ¿no? Precisamente respecto a este resultado que nos dio a nivel personal. Entonces, aquí les estoy preguntando cuál es el compromiso para reducir la huella de carbono. Entonces, me dicen si ya empieza a haber alguien que tenga algún compromiso respecto a esas recomendaciones que les dan. No sé si se puede, ¿sí? ¿Estaríamos? ¿Sí les da la opción de escribir? Sí, sí, da la opción. Ah, ya. Ok, entonces estamos esperando ahí sus... Perfecto. Menos fast fashion. ¿Alguien más? Pueden escribir, creo que tiene opción a armar... Eso, bueno, yo tengo una Vermi. Eso es muy bueno también. Reduces mucho tus residuos orgánicos, dejar de comer carne, sí, disminuir completamente el consumo de la carne, reciclaje y reducción también, reducir, exactamente. Menos viaje en avión, no tener hijos, ok. Transportarme en bicicleta, menos políticos, invertir en educación ambiental, no voto nada, ok. Comer local y de temporada. Reciclaje, abrigarme para no usar. Eso también, ustedes pueden generar estrategias dentro de su casa en donde reduzcan al máximo el estar prendiendo un calefactor, ¿saben? Preferible tener una buena cobija o quizá un guatero, cosas así, y a mí, por ejemplo, me ha servido bastante. Evitar artículos desechables, sí, de un solo uso. Recuerden que está la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso, ¿ya? Reducir, reciclar, exacto, muy bueno. Ok, ducharme con menos agua, privilegiar el traslado a pie, claro, y más si son cosas cortas, ¿no? Entonces, siempre piensen antes de usar un vehículo, ¿no? Realmente si es necesario. Y si es necesario, traten también de invitar a alguien más, o sea, de su familia, para que viaje con ustedes. O yo en lo particular veo a alguien que está caminando y le digo, ¿sabes qué? Súbete, o sea, obviamente alguien de confianza, ¿no? Pero también apoyar a otros que igual está ahorita con el tema del frío y todo, pues también dar un ride o un aventón. Eso. Parece que alguien más. Vamos a dar unos 10 segunditos más y si no, cerramos este espacio inicial. Ya, compostar, reciclar, evitar lavados en máquinas con ciclos cortos, exacto. El consumo del agua en lavadora o reciclar también el agua, esas aguas grises, ¿no? También es importante. Entonces, eso, súper bueno. Yo creo que al menos están más conscientes de estos temas y obviamente saber cuestiones que en lo corto pueden ustedes seguir usando en su vida diaria, en su casa y con su familia. Así que eso es como para iniciar. Mira, ya se me fueron 25 minutos, pero para mí es muy importante. Esto para mí vale más que un conocimiento que les dé un concepto. Es más fácil que esto se les quede grabado y no cosas que a lo mejor uno habla y habla y habla y al final nadie me pesca, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte. Vamos a retomar la presentación y obviamente es algo que yo quiero contarles un poquito sobre los temas que vamos a ver hoy, sobre todo el tema asociado a los escenarios climáticos, el tema de la gobernanza multinivel y obviamente algunos aspectos asociados a la gestión local de cambio climático, ¿no? Van a ser cuestiones generales, pero obviamente van a ser importantes y necesarias que al menos tengan esta idea para poder seguir profundizando en las temáticas. Así que respecto a los escenarios, bueno, tenemos que saber mucho o tenemos que tener en cuenta que la ONU y obviamente la Comisión Marco de Naciones Unidas ante el Cambio Climático en estos temas asociados a, obviamente, generar información de carácter científico para la toma de decisiones y entender la problemática, se ha establecido un grupo de trabajo de expertos, investigadores, en temas de cambio climático, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Entonces, en este panel de expertos científicos de todo el planeta en diferentes ámbitos, tanto en adaptación como en mitigación, han emitido diferentes informes de evaluación del estado en que se encuentra el planeta respecto a la temperatura,
y obviamente los efectos e impactos que se asocian a este fenómeno. Entonces, ese grupo de trabajo obviamente también ha establecido precisamente estos umbrales o el dato que al menos teníamos como referente de no incrementar nuestra temperatura a 2 grados, ¿no? Igual o menor. Obviamente sabemos que ahora con estos nuevos informes que se emiten en promedio cada 4 años, informes generales e intermedios, realmente ahora están estableciendo una reducción, o sea que no debemos ni siquiera sobrepasar el 1,5, más que el 2 que teníamos hace 2 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estos informes especiales nos dan cuenta del avance de este tema y obviamente de la gravedad de este asunto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esos expertos emiten esos informes y obviamente están trabajando continuamente para ofrecer nuevas evidencias científicas en el tema, ¿no? Entonces, eso es un referente que se ha dado y obviamente es algo que es la base para lo que viene después. Y obviamente respecto a las cifras de la evidencia climática, obviamente mucho está asociado a lo que es el incremento de la temperatura, el retroceso a los glaciares y obviamente el aumento paulatino del nivel del mar, ¿no? Entonces, obviamente es parte de los indicadores y elementos que han destacado más los científicos y obviamente el aumento gradual de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Que obviamente estamos identificando que a partir de la revolución industrial se han generado emisiones de manera exponencial, cosa que no se había visto en cientos, miles de años en la vida general del planeta, ¿no? En toda la parte de evolución del sistema. Entonces, denme un segundito nomás. Sorry. Ya. Eso, entonces obviamente es parte de lo que realmente es importante que sepamos, porque es nuestra base de referencia en estas temáticas y obviamente cómo empiezan a generar recomendaciones para poder incorporar elementos de sustentabilidad asociados en la lucha contra el cambio climático. No es solamente importante decir, oigan, estamos en una situación grave, crítica, catastrófica, sino buscar la manera en cómo convertir esa problemática en una posibilidad de gestión y de solución. Pues obviamente nos dan diferentes escenarios sobre los cuales deberíamos de trabajar, o sea, tanto el escenario positivo como el escenario neutro o un escenario negativo, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando uno dice, ok, tienes 3 posibilidades a un futuro, ¿no? A 2030, 2050, 2100, que obviamente es más o menos el umbral que se tiene para trabajar. Entonces, decir, ¿qué pasa si nosotros ahora, aquí y ahora, empezamos a generar acciones de impacto incrementales y obviamente transformadoras? Obviamente, ¿cómo empieza a cambiar las proyecciones y obviamente lo que podríamos esperar positivo para hacer frente a este tema? Versus algo que dices, ok, voy a hacer algo, si tengo la oportunidad lo hago, cuando a veces, cuando uno como no está tan convencido, o sea, como digo, si puedo, lo hago, y si no, pues no, ¿verdad? Entonces, están ese escenario como amarillo, por así decirlo, como si fuera un semáforo, de trabajar, pero quizá con no tanto compromiso o ambición, ¿no? Entonces, cómo realmente se generan ciertos cambios. O respecto a un escenario totalmente negativo, catastrófico, que realmente no quiero participar, no me comprometo, no genero ambición, no hago cambios en mi forma de vida, de estilos, de modelo de crecimiento, del cambio de matriz energética, la política pública. Entonces, realmente, ¿en qué situación nos podríamos ver o el escenario catastrófico que podríamos esperar al 2100? Entonces, obviamente, es parte de la forma en cómo empiezan a trabajar y, obviamente, a darnos recomendaciones para poder enfrentarlo, ¿no? Entonces, a partir de eso, también se emiten no solamente estos informes generales, informes científicos que a veces son como de 200 páginas y que a veces para un ciudadano, aunque sea alguien como nosotros, por ejemplo, nos cuesta entender, porque realmente nosotros no tenemos este perfil científico, sino un perfil más bien técnico, ¿no? Que sabemos, pero no sabemos cómo interpretar tantos datos que a veces aparecen y que obviamente a veces poco les das un uso real. Entonces, a partir de eso se crean o se emitió un documento que se le llama un policy brief, en donde empiezan a generar un informe, pero un poquito más entendible para que la ciencia
se transforme en una posibilidad de gestionar, ¿no? Y de hacer cambios. Entonces, obviamente, mencionan algunos criterios que debemos de incorporar en la política pública, el generar un desarrollo resiliente al clima, generar toma de decisiones que sean cotidianas respecto a la infraestructura, el tema del aumento de la capacidad de adaptación y obviamente el papel que desempeñan las ciudades para generar un desarrollo resiliente al clima. Entonces, obviamente, ahí te dan bajo estos escenarios un nivel de confianza alto, medio o bajo, dependiendo de las decisiones que uno tome de aquí al futuro cercano, ¿no? Entonces, es algo que también ustedes es bueno que lo sepan y obviamente puedan consultar este policy brief que se emitió en el 2022, que son para tomadores de decisiones. Entonces, ahí es una forma en que las personas que se encargan de hacer algo al respecto, bueno, entiendan mejor este tema y puedan trabajar. Y bueno, respecto al tema de cómo estamos en Chile, obviamente la misma Convención Marco de Naciones Unidas ante el Cambio Climático ha establecido 9 criterios de vulnerabilidad que realmente tienen las ciudades en donde puedes decir eres altamente vulnerable, medianamente vulnerable o bajamente vulnerable. Entonces, como referencia, de los 9 criterios que establece esta Convención Marco, Chile tiene 7. 7 de 9. O sea, 1, el de áreas costeras de baja altura. 2, zonas áridas semiáridas. 3, zonas de bosque. 4, territorio susceptible a desastres naturales. Ojo, los desastres no son naturales, ¿cierto? Por eso lo puse en rojo. 5, áreas propensas a sequía y desertificación. 6, zonas urbanas con contaminación atmosférica. Y 7, ecosistemas montañosos. Así que tenemos 7 de esos 9. O sea, los 7 que yo menciono ahí, de los 9, por ahí debo de tener los otros 2, pero no los puse, pero al menos sepan que es parte de lo que ya tiene nuestro propio país y que eso nos convierte en un país altamente vulnerable, ¿no? Entonces tenemos un gran compromiso en la adaptación y obviamente trabajar en la mitigación, pero tener un mayor compromiso en adaptarnos a los impactos que está creando el cambio climático. Y obviamente respecto a eso, hay 3 elementos o aspectos que se asocian a cambio climático, que obviamente van a estar diferenciados dependiendo del territorio. 1 es el aumento gradual de la temperatura. 2, la disminución gradual de la precipitación. Y 3, el aumento de eventos extremos al clima. El decir el aumento de eventos extremos al clima, ¿qué quiere decir? Que regularmente cuando uno espera o no espera una lluvia, de repente llega y llega muy fuerte. Lo que no llueve en todo el año, de repente llega un día o 2 días o una semana y llueve lo que debería llover en todo el año. Entonces, obviamente, ese tipo de eventos están generando situaciones de emergencia y posible desastre, ¿no? Obviamente, si no se gestionan y si no hay la adecuada planificación para poder absorber a esos impactos. Entonces, obviamente, es algo que debemos de considerarlo y obviamente todo lo que está asociado a esta también paulatina pérdida de microclimas y la biodiversidad. Obviamente, ahora la tendencia, sabemos que el norte se caracteriza por una zona más semidesértica y obviamente la tendencia es que esas zonas semidesérticas o desérticas cada vez estén bajando hacia el sur, ¿sí? Entonces, obviamente, una de las zonas también altamente vulnerables respecto a todo el país es la quinta región, ¿sí? Valparaíso, todo ese sector es altamente vulnerable de lo que ya es vulnerable, ¿cierto? Entonces, es importante tener esto en consideración y obviamente inclusive las condiciones que tiene el propio Valparaíso por la presencia de los cerros, asentamientos irregulares, el tema de todos estos mega incendios que se generan por las condiciones, obviamente nos hace un territorio que estamos construyendo el riesgo prácticamente, estamos generando escenarios de riesgo respecto a un escenario que ya también se viene a ver incrementado por temas asociados a cambio climático. Así que eso, voy a dar nada más espacio a 2 preguntas, porque obviamente, como tengo más cosas que comentarles, Roxana, por favor, ayúdame con 2 preguntas solamente y después el otro las dejamos al final. Sí, aún no he levantado la mano y por el chat tampoco hay Veo preguntas. en el chat que hay algo. ¿Alguien vi que levantó la mano? ¿O quién abrió el micrófono? ¿Alguien, por favor? ¿O no? ¿O sigo? Es que como no los veo, por eso. ¿No? Sí, de momento nadie ha levantado la mano. Sí, disculpa, Ah, yo ya... Paulina Jara levantó la mano. Ah, ¿Ya?
Adelante, nomás. Paulina. Yo había levantado la mano, pero después más que nada que habías puesto ciertamente algunos ecosistemas, pero después explicaste por qué son vulnerables esos ecosistemas, porque finalmente eran como zonas de bosque, zonas montañosas, pero en sí eso no se explicaba mucho por qué eso es vulnerable, si eso existe. Sí, exacto, o sea, es por la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Sí, sí. Precisamente todo este tema del aumento de temperatura y la pérdida de precipitación. Eso obviamente genera déficit hídrico y obviamente la degradación de alguna manera de la vegetación y la pérdida, ¿no? De la flora y fauna también asociada. Eso, gracias. ok, ya, genial. Bueno, entonces continuamos. Obviamente al final, Ahora sí alguien que había tenga... una palabra Sí, a de ver, Paulina. ¿ya? Paulina Jara. Puedes activar tu micrófono. ¿Sí o no? Si no, continuamos. ¿No? Ok. Bueno, Dice entonces que lo tiene seguimos. activado, pero no funciona. Así que. Si no, dejen la pregunta por favor en el chat y la vamos a contestar al final, también para no generar muchas Perfecto. pausas en donde podamos quizá perder un poquito el hilo. Entonces, pero obviamente voy a tratar de contestarlas y obviamente recuerden que en el Padlet yo ya les dejé muchos recursos, o sea, no se pueden quejar de recursos porque les he dejado videos, les he dejado links, les he dejado obviamente las presentaciones y obviamente ya también tienen acceso al video o a los videos que vamos a estar teniendo de las sesiones. Así que tienen material para revisar y obviamente también enriquecer con algún comentario que tengan y hay un espacio ahí en el Padlet para que hagan sus consultas o que también alguien que sepa les pueda responder. O sea, no se esperen a que yo les conteste. También si alguien tiene algún aporte que pueda responder al otro, súper bienvenido. Yo no tengo ningún tema con eso. Bueno, entonces, respecto a esto, obviamente entendiendo un poco de la problemática que tenemos a nivel planetario y a nivel país, por ser un país altamente vulnerable, obviamente este tema ya se empieza a generar alianzas y se empiezan a generar redes a favor de la acción climática. Entonces, obviamente a nivel internacional hay muchas redes que están trabajando en estas temáticas. De manera particular, yo les menciono aquí algunas que tienen que ver con redes de gestión del conocimiento, red de redes, inclusive red que aglutina a otras redes para generar más masa crítica de personas que trabajan en estos temas y cómo enfocarlos, ¿no? En temas de financiamiento, en temas técnicos netamente para elaboración de planes de acción climática, en temas netamente, por ejemplo, generar metodologías, herramientas y cuestiones, papers, o sea, investigaciones. Entonces, obviamente, es parte de la razón de ser de varias de estas redes, ¿no? Por ejemplo, las que yo me he involucrado directamente, por ejemplo, en el CDKN participé en un paper, en el ICLEI en una capacitación, en la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, se hizo un estudio para identificar las brechas en adaptación al cambio climático y la toma de decisiones. En el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, también es algo que les voy a explicar en las siguientes slides. Y obviamente en la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático, que es obviamente la red donde tuve la oportunidad de trabajar entre el 2019 y 2022 como coordinadora de proyectos de la red. Entonces, ahí es un espacio de trabajo de gobiernos locales que están comprometidos con este tema y obviamente ahorita están prácticamente incorporados 70 de los 346 municipios, pero en población representan casi la mitad del país. Y ahí obviamente se han elaborado muchas buenas prácticas, se ha difundido conocimiento y se ha generado también material que les sirve no solamente a los que están adheridos, sino también al resto de las municipalidades del país. Entonces, ahí fue parte de lo que yo aprendí y lo que yo ahorita estoy compartiendo es también compartir mi experiencia, ¿no? Y hay otra red homóloga en Argentina que prácticamente se llama igual que la Red Argentina de Municipios ante el Cambio Climático y también están súper activos y están generando muchas alianzas a nivel internacional y obviamente tienen un gran expertise sobre todo en el tema de generación de inventarios de gases de efecto invernadero a una escala ya territorial, porque regularmente se hacía mucho a una escala corporativa o solamente empresarial o de los edificios que pertenecen al municipio, ¿no? Su edificio principal, su flota, etcétera. Pero ahora se está incorporando más
conocimiento para generar un inventario cada vez más real, ¿no? Quizá no tan preciso porque no son datos que a veces pueden ir variando, pero ya tienes un buen referente para trabajar estos temas. Así que eso, precisamente respecto a esta experiencia que yo les quiero compartir, que es el Pacto Global de Alcaldes, es una de las iniciativas, es prácticamente la alianza de gobiernos locales más grande del mundo asociada en la lucha contra el cambio climático. Entonces tiene este enfoque de trabajar los temas de adaptación, mitigación y acceso a la energía. Entonces ellos están trabajando a través de un grupo global, o sea, el pacto tiene una representación global y aparte tiene representaciones regionales, regional en el caso de la región de América Latina y el Caribe, en el caso de la región Asia, África y Europa, ¿no? Principalmente tiene esas áreas de trabajo y a partir de ahí, de estas secretariados regionales, obviamente hay representaciones en cada país. Yo estuve trabajando en el equipo que estuvo en la implementación de una estrategia nacional en el 2018-2020 y ahora en el 2022-2023. Entonces, todas las acciones que hace el pacto en cada país obviamente se establecen a través de estrategias y obviamente puntos focales o representantes que implementan esas acciones en cada país. Entonces, me ha tocado participar en estas últimas desde el 2018, bueno, 19, que fue cuando entré a la red de municipios y hasta la fecha que ahora lo estamos trabajando a través de la Asociación Chilena de Municipalidades. Entonces, es parte también de lo que se maneja en esta iniciativa y de manera particular ellos manejan un sistema de certificación y cumplimiento o de avance que tienen los países, perdón, que tienen las ciudades o las comunas, en este caso los municipios que se adhieren a esta iniciativa. Desde un compromiso, un sello de compromiso, que es cuando inicias, te adhieres oficialmente. Después hay una medalla que se da tanto en adaptación, se da otra medalla en mitigación y una vez que cumples estas, tienes una medalla de cumplimiento y obviamente eso se establece a través de la elaboración de sus inventarios de gases de efecto invernadero, la definición de metas y objetivos en el caso de mitigación, metas y objetivos de reducción de emisiones y la elaboración de un plan de mitigación. Respecto al tema de la medalla de adaptación, obviamente te generas el diagnóstico asociado a las vulnerabilidades, una evaluación de riesgos, sobre todo, la identificación de objetivos y metas en adaptación y la elaboración de un plan en adaptación. Y entonces, cuando cumples estos pasitos, que puedes elaborarlos en un plazo no mayor a 3 años, obtienes de manera global una medalla de cumplimiento y eso te genera como una certificación, una visibilización que tienes ante el resto de los países o de las ciudades que son miembros de esta iniciativa. Y obviamente también hay un sistema en donde se trabaja y se reporta este avance y cumplimiento, que es un sistema de reporte a través de una plataforma que se llama CDP, Carbon Disclosure Project. Entonces ustedes pueden buscar CDP y en esa plataforma todos los países, ¿por qué estoy diciendo países? Discúlpenme. Todas las ciudades que son miembro de esa obviamente están reportando estos temas y obviamente ahí de manera global te permite generar indicadores para que puedan compararse, por ejemplo, Santiago con otra ciudad de Europa o de África o inclusive de otra de América Latina. Entonces, ahí también uno se puede evaluar de cómo va respecto al resto. Y eso es importante también porque te permite generar también un proceso de compromiso, mayor compromiso y ambición climática. Entonces, un poco de esta forma de trabajo que mantiene el Pacto Global de Alcaldes y obviamente un reconocimiento precisamente por estos logros, ¿no? Es una forma también de incentivar a las ciudades para que trabajen estos temas y obviamente tienen acceso a generación de conocimiento, intercambio de experiencias, hermanamiento de ciudades. Hermanamiento es cuando dices, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar el tema de gestión hídrica, voy a buscar otra que también tenga que haya trabajado más este tema de gestión hídrica. Bueno, ahí ellos hacen el enlace con otra ciudad que cumpla con esos requerimientos y empiezan a generar espacios de intercambio en estos temas. Entonces, ahí es una también oportunidad de ganar y obviamente de compartir esas buenas prácticas y sobre todo, bueno, genera mayor cooperación,
y un proceso también de mejora continua de estas ciudades que son parte de la iniciativa. Y respecto a la ruta crítica que siguen, es principalmente generar el primer compromiso, que es el donde dice, ok, me interesa participar, me adhiero a la estrategia, empiezas a generar un proceso de evaluación o diagnóstico, precisamente tanto en adaptación como en mitigación es como tu primer tarea. Identifícate y evalúa en qué situación estás actualmente. Después, a partir de tu situación o tu diagnóstico, identificas o generas metas y objetivos. Después, desarrollas un plan de acción, un plan estratégico, implementas, lo llevas a cabo, lo monitoreas, estás viendo el avance, monitoreo y evaluación, validas los resultados y obviamente generas otra vez un proceso de actualización, ¿no? Recuerden que estos planes, los planes que se generan, obviamente tienen que estarse revisando, evaluando y actualizando cada cierto tiempo, porque los escenarios están cambiando, ¿no? Lo que veíamos hace 2 años de esos 2 grados, obviamente 2 años después ya es 1,5 y así pueden seguir variando estas evidencias científicas en las cuales también nosotros tenemos que alinearnos a eso y generar estos cambios necesarios en nuestra planificación. Así que es un poco esta ruta que siguen y que de alguna manera el pacto lo tiene claro y obviamente guía a estas ciudades para que ellos también sigan avanzando en esa ruta y que estén cada vez más empoderados y con mayores capacidades para trabajar estos temas. Así que eso, les voy a compartir un video y me dicen por favor si lo pueden ver, que es un poco cómo opera el pacto. Vamos a... Deme un segundo. Creo que parece que no lo ven, ¿verdad? Déjame, espérame. Sí lo vemos. Ah, ¿sí se ve? Ya, ¿y Sí. se escucha? ¿Se veía y se escuchaba? Todavía no se reproduce. ¿Se oye? Yo No, acá ¿verdad? no lo veo ni lo escucho. Ah, ya, ok. Deme un segundo. Es que son cuestiones del... Ya, Jimcom Lag. Compartir. Parece que ahí debería. Ahora sí. Sí, ahí sí. En todo el planeta sufrimos las graves consecuencias del cambio climático, una realidad que no puede continuar siendo ignorada. El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía es una respuesta histórica y poderosa para hacer frente al desafío climático. Es la mayor alianza global construida a partir del compromiso de más de 10.500 ciudades y gobiernos locales en 6 continentes y en 140 países que representan a más de 900 millones de personas. Los municipios y socios del pacto comparten una visión a largo plazo y lideran acciones voluntarias para combatir el cambio climático. El pacto fue implementado entre 2017 y 2020 en América Latina y el Caribe a través del Programa Internacional de Cooperación Urbana promovido por la Comisión Europea. En América Latina y el Caribe, la Unión Europea brinda apoyo económico y técnico para crear las herramientas para el desarrollo sostenible de los gobiernos locales. Estamos muy satisfechos con el nivel de adhesión de las ciudades y de los municipios en la región. Estamos muy satisfechos porque las autoridades locales son pioneras en poder introducir las transformaciones y los cambios necesarios para la lucha contra el cambio climático. Se crearon estructuras de gobernanza en diferentes niveles para fortalecer las acciones locales, promoviendo la sinergia entre diferentes programas y niveles de gobierno. El pacto fue lanzado en diferentes países y hoy ya son 385 gobiernos locales que forman parte de esta iniciativa. O que foi conquistado foi alinhamento das organizações municipalistas para criar uma base de atuação que sustente a ação dos municípios no seu compromisso com o Pacto de Prefeitos pelo Clima. Sentir que hacen parte de una comunidad internacional, de una comunidad que tiene fuerza, que está reconocida ya en el mundo.
lo cual también motiva a las ciudades y a estas localidades o gobiernos locales a seguir adelante. Se llevaron a cabo más de 170 eventos de capacitación involucrando participantes de al menos 9 países. El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía ha brindado apoyo a más de 150 ciudades para que puedan elaborar sus planes locales de acción climática. Seguimos avanzando para fortalecer la acción climática local a través del intercambio de experiencias y conocimiento en las sesiones mensuales del Foro de Coordinadores Nacionales. En el 2020, la pandemia mundial del COVID-19 puso a la naturaleza y a la fragilidad humana en el centro de la atención y nos obligó a detenernos para reflexionar aún más sobre la importancia de actuar por el bien de nuestro planeta. Incluso ante la situación desafiante y tan dolorosa causada por el COVID, las municipalidades han logrado culminar con todas sus tareas y sus compromisos con el pacto. Estamos seguros de que podrán continuar y los seguiremos acompañando y guiando. Este es solo el comienzo. Juntos tenemos el potencial para reducir hasta un 27% de las emisiones de dióxido de carbono por año hasta 2030 y aumentar la calidad de vida de 145 millones de personas. Nosotros, que integramos el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, creemos en un futuro más sostenible. Juntos, las ciudades y los ciudadanos están trabajando hacia una sociedad con bajas emisiones y resiliente al clima. El trabajo continúa y se profundizará en 2021. Únete a nosotros. Entonces es un poco de lo que se trabaja, si vieron yo salí ahí, por cierto. Pero bueno, es algo que también me emociona porque realmente el sentirte parte de una estrategia no solamente nacional, sino internacional, te da ese valor agregado y obviamente más fuerza para seguir comprometida con esta causa. Aunque yo ya no pertenezco a esa ONG, sigo con estos temas y obviamente estamos compartiendo este conocimiento para ustedes. Así que es importante que también, porque sé que hay algunos municipios aquí, no sé, alguien que después quiera hacer algún comentario, porque sé que hay municipios que se inscribieron y obviamente cómo también ellos se comprometen como funcionarios para trabajar estos temas y seguir transversalizando las temáticas en el resto de la municipalidad. Así que es importante que ya conozcan más a detalle esta iniciativa y la puedan implementar. Respecto a la institucionalidad, una vez que tenemos este marco, entender un poquito cómo funcionan las redes de acción climática, pues también tenemos que saber cómo se estructura la institucionalidad, la gobernanza y las legislaciones y normativas que están de manera particular en Chile. Entonces, específicamente han habido hitos que se han dado desde el año, bueno, aquí pongo el primer referente para mí, del 2016, que fue el Plan de Acción Nacional en Cambio Climático, que obviamente fue una estrategia entre el 2017 y 2022, que ahorita ya fue sustituida por la Estrategia Climática a Largo Plazo y con toda esta nueva institucionalidad que también te está dando o está dando ya la Ley Marco de Cambio Climático, la cual fue aprobada en junio del año pasado. Entonces, el hecho de que haya una NDC, un compromiso nacional en el 2020, una política energética también en el 2020, con esta visión al 2050, la estrategia climática a largo plazo, la ley marco de cambio climático y obviamente también otras comunidades de aprendizaje y de trabajo en la gobernanza a una escala comunitaria. Entonces, realmente han habido procesos participativos en donde se ha preguntado a la ciudadanía cómo pueden intervenir, cómo pueden involucrarse, cómo pueden generar también alianzas con las instituciones para, obviamente, trabajar de una manera cada vez más coordinada, homologada y, obviamente, sinérgica, ¿no? Que es realmente lo que queremos, ¿no? No solamente decir, ok, esta es la ley, cúmplela, no. O sea, cómo te involucras, cómo te haces parte de ella y, obviamente, no lo haces solamente por una obligación, sino, obviamente, por un compromiso y es una forma de estar cada vez más unidos en esta lucha contra el cambio climático y, obviamente, buscando la sostenibilidad, ¿no? Entonces es parte de estos elementos que ustedes deben de considerar al respecto.
Y bueno, quiero nada más hacer un paréntesis respecto a lo más relevante de la Ley Marco de Cambio Climático, que obviamente es parte de lo que ya estamos trabajando ahora, y tiene que ver con este artículo 12. El artículo 12 de la Ley Marco de Cambio Climático establece el compromiso y la obligatoriedad que los gobiernos locales deben de tener en la elaboración de instrumentos de acción climática. En este caso es el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático. Y ahí obviamente tienen que generar todo lo que tiene que ver con estrategias y medidas en adaptación, estrategias y medidas en mitigación, obviamente soportadas con un diagnóstico, y obviamente todo lo que es el sistema de monitoreo y evaluación, los medios de implementación y también identificar posibilidades de financiamiento de las propuestas que están establecidas en el plan. Entonces, no solamente llegar de, propongo esto, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿A quién involucras? ¿Cuánto te va a costar? Y obviamente en dónde lo puedes financiar, ¿no? Entonces, eso ya está establecido y en el caso de los gobiernos locales, a partir del 2022, tienen 3 años para elaborar estos planes. Así que tenemos una tarea titánica de todos los que estamos involucrados en estos temas y obviamente empezar a sumar más esfuerzos y más especialistas que puedan trabajar esto a nivel nacional con la premura y la ambición que se necesita. Entonces, eso es parte de lo que establece el artículo 12 y obviamente otro artículo importante es precisamente esta gobernanza que se tiene que dar a través de los comités regionales de cambio climático. En esos comités son estos grupos de trabajo donde se empiezan a tocar estos temas y a involucrar todos los actores necesarios para que esto funcione. Obviamente desde el nivel regional, en la elaboración de los planes de acción regional de cambio climático y los planes de acción comunal de cambio climático. Así que este grupo de trabajo, parte de la institucionalidad, por así decirlo, se establece a través de estos comités. Entonces es importante que lo sepan y obviamente cómo se manejan el resto de los planes que también van alineados o que deben de ir concatenados con el plan de acción comunal de cambio climático. Entonces son los planes sectoriales en adaptación, los planes sectoriales en mitigación, los planes de acción regional de cambio climático, los planes comunales de cambio climático y obviamente esta vinculación entre los diferentes ministerios. Ya no es un tema, insisto, que solamente debe competirle al Ministerio de Medio Ambiente, sino obviamente a la CONAF, el Ministerio de Energía, el MIMBU, el MOP, el SENAPRED y muchos otros que deben de incorporar estrategias, medidas y política pública a favor de la sustentabilidad y en la lucha contra el cambio climático. Entonces, siempre va a haber elementos que deben de estar presentes en todas las instituciones con esta mismo enfoque y perspectiva, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo y sobre todo hay que monitorear los avances y resultados obtenidos. Entonces, es eso. Vamos, ¿cómo vamos? Vamos bien, vamos bien. Ojo, yo quería comentarles algo antes de que se me olvide, porque eso también es nuevo. O sea, yo les tengo 2 novedades. O sea, yo no les hablo cosas que pasaron hace 2 años, les hablo lo que está pasando ahorita. Y quiero también compartirles algo que es importante que ubiquen y tiene que ver con una ley que acaban de despachar o que ya está prácticamente aprobada, que es la Ley de Delitos Económicos y Ambientales. Y quiero ponerles un pequeño video asociado a esto. Va. Estamos muy contentos de que se haya despachado a ley el proyecto que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. La vigencia de esta ley nos permitirá tener herramientas nuevas para combatir los delitos contra el medio ambiente, sancionando a los ejecutivos cuando se produzcan ciertas infracciones. Se establece un delito para sancionar el daño ambiental, por ejemplo, al rellenar humedales. Un tipo penal asociado a la entrega de información falsa en la evaluación ambiental y también en la entrega de información falsa a la Superintendencia de Medio Ambiente, quien es la encargada de la fiscalización. Así también, un nuevo tipo penal asociado al incumplimiento de sanción de clausura o por impedir u obstaculizar la fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente. Nuevos tipos penales para sancionar la elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental cuando se produzcan resultados negativos para el medio ambiente. Esto es, cuando se ejecuta un proyecto sin contar con la autorización ambiental correspondiente. También en casos de reiteración de infracciones ambientales. Se agrega una pena para la extracción de aguas, aún contando con derechos, cuando se infringen reglas para su distribución o extracción. Además,
Estas penas se elevan cuando se afectan áreas silvestres protegidas, tales como parques nacionales o santuarios de la naturaleza. Con esta normativa, Chile fortalece su institucionalidad con el objetivo de proteger la salud de las personas y cuidar nuestro medio ambiente. Interesante, ¿no? A veces algo que nosotros, o al menos ya más de alguno había detectado en todos estos desafíos y dicen, bueno, ¿y por qué no hay una buena fiscalización? ¿Por qué no sancionan a la gente que está atentando contra el medio ambiente? Y esto también tiene que ver con cambio. Ay, perdón. Sorry. ¿Yo qué pasó? Ya, se me fue el Facebook. Pero lo que les decía, se me fue la... ¿Cómo realmente vinculamos esto con cambio climático? Porque también todo este tema que se está causando por la actividad humana, obviamente, tenemos que trabajarla también por ese lado de protección ambiental, la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, y este es un buen elemento que nos da la pauta para que esto se empiece a llevar a cabo y que se ponga con mayor fuerza a quien realmente esté infringiendo esas medidas, ¿no? Y sobre todo en zonas de alta fragilidad, o sea, humedales, todo ese tipo de situaciones. Y bueno, es algo que apenas yo me acaba de enterar, porque como yo sigo el Ministerio de Medio Ambiente, sigo todas esas instituciones, bueno, son cosas que están saliendo como pan caliente. Entonces es bueno compartírselas a ustedes para que al menos sepan cómo está ahorita trabajándose estos temas. No digo que el problema esté resuelto, porque de eso a que realmente ya se lleve a cabo y que realmente se les dé todas las medidas y todo el peso de la ley, bueno, también va a faltar un proceso ahí de mano dura, pero ya al menos está creándose esto para que ya pongamos más el dedo sobre la llaga y sancionemos a quien realmente esté afectando. Así que es parte de lo que quería compartirles y retomamos nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra presentación. Y bueno, después de eso es importante comentarles sobre estos temas. Precisamente una vez que ya tenemos la institucionalidad y todo eso, las leyes, bueno, cómo empezamos ya a bajarlo en cuestiones más prácticas y de trabajo específico, sobre todo en el ámbito territorial, con los gobiernos locales, ¿no? Que son los administradores del territorio, los que vivimos y de alguna manera están más en contacto también con las personas, ¿no? Con el territorio y las personas que ahí habitan. Así que parte de las cuestiones que también se han dedicado a hacer las redes de acción climática, como yo les decía, es finalmente generar herramientas, metodologías, guías y referentes para poder empezar a incorporar estas temáticas. Y entonces en esto, obviamente, esto se los comparto porque también yo participé en este proyecto. Entonces hicimos un intercambio de experiencias entre la Red Chilena de Municipios y la Red Argentina de Municipios. Y sobre esto se generó un manual que se llama Manual en la Gestión Local de Cambio Climático. Y a partir de ese manual se establece una ruta crítica, una serie de pasos, o estos 5 pasos esenciales para poder gestionar el cambio climático a una escala local. Entonces, el primero tiene que ver con el compromiso político. El compromiso político es involucrar a los representantes, en este caso alcaldes, alcaldesas, en que empiecen a trabajar estos temas y sobre todo que lo permeen en toda la institucionalidad. Obviamente podemos convencer a algunos funcionarios de medio ambiente, otros acá, pero si al final, si el líder, el dueño de casa no está convencido y no va a liderar este tema, es muy difícil que podamos generar acciones concretas con las áreas precisamente que trabajan estos temas. Entonces, debe haber un compromiso político también, entender y hacerles entender también el impacto que tiene en política pública, no en políticos, ¿sabe? Política pública, el trabajar estos temas de una manera cada vez más integral, ¿cierto? Entonces, es el paso número 1. Paso número 2 es formación continua. Formación continua implica, ahora sí, empezar a capacitar a los equipos, empezarles a generar esta actualización y generar todas las herramientas y fortalecimiento de capacidades para que entiendan el problema y sobre todo sepan cómo actuar ante él, ¿no? Y generar toda la planificación y todo lo que conlleva la implementación de estos temas. El paso número 3 tiene que ver con la elaboración de los diagnósticos. Una vez que ya sabemos qué onda, ya estamos como empoderados, por así decirlo, y con conocimiento necesario, obviamente ya empezamos a identificar estas como un tipo FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y también un diagnóstico tanto en el componente mitigación como adaptación. Recuerden que para hacer un diagnóstico en el componente de mitigación tenemos que hacer
un inventario de gases de efecto invernadero, obvio, a una escala cada vez más territorial, que era lo que les comentaba hace un ratito. Y por el otro lado, cuando haces un diagnóstico en adaptación, haces una evaluación del riesgo, el riesgo asociado a las amenazas principalmente de origen climático, ¿no? Identificar la exposición, la vulnerabilidad, identificar el nivel de riesgo que puede tener la comuna. Después de eso, cuando ya tienes tu diagnóstico, sabes dónde te duele, por así decirlo, después te vas a la etapa de la planificación estratégica. Ahora tratas de convertir ese problema o ese desafío en una solución, una forma de trabajarlo con un plan estructurado, con tiempos acotados y obviamente con la identificación de acciones y responsables para realizarlo. Entonces es parte de lo que se establece en un plan estratégico y obviamente asociado a cambio climático. Y finalmente, cuando tienes esta planificación ya identificado todo lo que necesita, los objetivos, indicadores, todo ese tema, te vas ya a la etapa de financiamiento de proyectos. Obviamente ya lo que identificaste, obviamente dices, ya, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con qué recursos lo voy a hacer? Y obviamente, pues ya implementarlo, ¿no? Sabemos que para muchas cosas se requiere el dinero, no para todas, pero obviamente sí necesitas tener un buen esquema y buenas soluciones y modelos de financiamiento también cada vez más innovadores. Regularmente los gobiernos locales, como tienen muy poco dinero o el dinero es muy reducido, muy justo, también se busca generar alianzas público-público o público-privado, para que podamos apalancar estas acciones con recursos que no necesariamente son del municipio. Y ¿qué más? Obviamente, tratar también, ¿por qué no?, de buscar bolsas, generar nuestra propia bolsa también de recursos destinados precisamente para estas temáticas. Regularmente estamos muy enfocados en destinar recursos netamente a beneficio social, entregar bonos, cosas. No digo que no sea importante y que no se deba hacer, sí se debe seguir haciendo, sin embargo, que no debe ser una prioridad, porque a veces nada más atacas el efecto de decir, ok, la persona no tiene recursos, pero ¿por qué no tiene recursos? Empiezas a hacer un análisis del problema y cuando tú atacas directamente el problema, es más fácil enfrentar o tener una mejor solución, una solución más a mediano y largo plazo, no solamente una solución parche. Entonces hay que buscar la razón de raíz y trabajar sobre eso, ¿no? ¿Por qué las personas no tienen capacidades? ¿Por qué las personas están vulnerables? ¿Qué estamos haciendo en el territorio bien o qué estamos haciendo mal, ¿no? ¿Cómo estamos planificando? Entonces, en función de qué actividad está creciendo mi territorio. ¿Realmente son las más adecuadas? ¿Podemos potenciar otras? Entonces, es un poco de esas forma de analizar y empezar a replantear la forma en que estamos generando actividad y sobre todo bienestar en la población. Eso es parte de lo que quería comentarle respecto a estos 5 pasos que aunque ustedes dicen, pero eso es sencillo, ¿no? O sea, a veces entenderlo, a veces no todo el mundo lo entiende porque llegan y, ¿qué es cambio climático? A veces con eso, ¿no? Y no entienden a veces los conceptos claves que son adaptación y mitigación. Si no sabes eso, ya, o sea, no, tenemos que empezar de cero. Obviamente aquí nadie se juzga. Somos todos, ¿cómo se llama? Súper entendibles, que a veces es un tema que poco se ha trabajado, que obviamente mucho se habla, pero a veces no sabes cómo abordarlo. Y entonces aquí es una forma mucho más práctica, entendible y gestionable. Precisamente es parte de la gestión local, administrar estos temas y hacerlos de una manera cada vez más consciente. ¿Sí? Y respecto a eso, precisamente un complemento de esto anterior, a pesar de que esto fue primero, este slide o este contenido fue primero que lo segundo, es importante también saber que esta misma ONG, que es ADAP Chile y la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático, crearon desde el año 2017 un documento que se llama Agenda para Municipios ante el Cambio Climático. Y en esta agenda, precisamente empezaron a hacer una bajada o una forma de trabajar a escala local, precisamente estos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 ODS, cómo los conviertes en sectores o áreas de trabajo específicas, tanto en adaptación como en mitigación. Entonces, a partir de eso, se identificaron 9 áreas temáticas clave que tienen que ver
con el tema de reducción de emisiones. Por ejemplo, si hablamos de las áreas de mitigación, se asocian principalmente a gestión de residuos, el de energía y el de transporte y movilidad, ¿cierto? Entonces, 3 de esas 9 se enfocan en el componente de mitigación, mientras que las 6 restantes se asocian a adaptación, el tema de agua, gestión hídrica, el ecosistemas y biodiversidad, salud y cambio climático. Ojo, no solamente salud, salud y cambio climático es, por ejemplo, empezar a asociar esos efectos que están vinculados a estas alzas y bajas de temperatura que se dan por este fenómeno. Entonces, ¿cómo la gente responde cuando de repente te llega una ola de calor o una ola de frío? Entonces, tenemos que generar campañas, política pública enfocada a la salud, que responda a eso y sobre todo con la presencia de nuevos vectores, pandemias, que también están directo e indirectamente relacionadas a cambio climático. Ojo, yo en México, obviamente es un clima más tropical, etcétera. Obviamente allá es súper normal tener mosquitos del dengue, chikungunya, etcétera. Pero eso era impensable en Chile, porque es un clima seco, un clima totalmente más frío, etcétera. Y ojo, yo acá veo mosquitos ya. Entonces dices, ¿en qué momento empiezan a suceder esas cosas? Y obviamente son este tipo de situaciones que se van a empezar a ver más evidentes por estos cambios de clima, microclimas y temperaturas que tenemos que también enfocarlas al área de salud. Entonces, eso también considérenlo. El tema de cultura e identidad también es importante porque todo esto va de la mano de la educación ambiental, el reconocer tu territorio, identificarte con él y aprovechar también el tema de los conocimientos ancestrales. Entonces, cuando realmente aproveches esas bondades y potencialidades de tu mismo territorio, es más fácil hacerte propio o acuñar o hacer parte de las iniciativas que se generen en torno a eso. Entonces, es algo que también se debe reforzar, el tema de la identidad, de la cultura y la educación. Y finalmente hay 2 temas interrelacionados en tema de la gestión de riesgo de desastres, que es el tema de infraestructura crítica y obviamente el de gestión, ¿cierto? Infraestructura crítica se define de manera general, salvo sus detalles que pueden encontrar una definición específica, inclusive la misma CENAPRED, etcétera, que infraestructura crítica se refiere mucho a la infraestructura esencial, infraestructura que debe de permanecer disponible ante la presencia de una emergencia o un desastre. Por ejemplo, ¿qué pasaría si llega un sismo muy fuerte y colapsa, o un terremoto, Dios quiera que no, o un aluvión, y colapsa un puente? Un puente que comunica, es la única medio de comunicación entre un pueblo y otro. ¿Qué pasa si quedan incomunicados el pueblo donde sufrió situaciones y empezaron a caerse casas y las personas quedaron damnificadas o algunas personas lesionadas y no hay un puente para poder pasar medicamentos, agua, comida, etcétera? Entonces, ahí colapsó. Entonces, necesitamos preservar y conservar esa infraestructura que es necesaria para que nosotros podamos recibir la ayuda necesaria ante la presencia de un evento disruptivo. El tema de las telecomunicaciones, cómo nos comunicamos para pedir ayuda, cómo realmente se activa en el sistema de los albergues, ¿no? También el sistema, todo el sistema asociado a salud y obviamente el ABC, ambulancias, bomberos, carabineros. Eso debe estar siempre presente y disponible para poder hacer frente a un desastre, ¿no? Y obviamente sobreponernos, ser resilientes ante esta situación, ¿no? Y obviamente la gestión de riesgo de desastres que tiene que ver con todas las acciones estructurales y no estructurales. Por ejemplo, cuando digo estructurales, es todo el tema de la infraestructura. Por ejemplo, si hubiera un aluvión, precisamente el mismo tema, cómo genero estas zonas de contención para que el aluvión, donde tenemos predecido que puede bajar por una activación de las quebradas, no llegue a la ciudad. Entonces ponemos barreras o forma de canalizar ese flujo que puede llegar, ¿no? Entonces, esos son medidas estructurales. Cuando hablamos de medidas no estructurales, tiene que ver mucho con la sensibilización, la educación, la capacitación, los cursos CERT, el Plan Familia Preparada, los cursos PICE, que es el Plan Integral de Seguridad Escolar, y todo ese tipo de cosas en cómo estamos fortaleciendo la capacidad de respuesta de la comunidad
para que hagamos frente, reducimos la vulnerabilidad, damos mejores condiciones, mejoramos los espacios que pueden ser realmente donde puede generarse una situación de riesgo, etcétera. Entonces, eso es un tema integral, ¿cierto? Pero obviamente aquí se separa un poquito para también darle importancia al tema de esa infraestructura que necesitamos disponible para hacer frente a una situación adversa. Así que esto lo pueden consultar en la página que vienen abajo, en la red MUNI Recursos, y obviamente saber un poquito más de cómo funcionan esas áreas temáticas. Así que eso es lo que yo quería comentarles y obviamente vamos a dar ahora en estos minutos un espacio para consultas por parte de la audiencia. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, queja, sugerencia? Pau, adelante. Hola, yo tengo una pregunta que es como súper técnica, puede ser. El CDP, que comentaste que las municipalidades estaban como adhiriendo al CDP, ¿verdad? Como que estaban reportando a través del CDP. ¿El CDP requiere ser verificado por un tercero o basta con que uno llene el reporte y ya está? El CDP, me pillaste, pero tengo la respuesta, nada más que ahorita se me fue el nombre. El CDP es una plataforma de reporte que está validada por otro organismo que está verificando cuando ingresan la información y todo, pero obviamente es una organización que ya tiene este reconocimiento para hacer una plataforma oficial de reporte y de evaluación. Hay una evaluación de expertos atrás de esa plataforma, entonces validan los resultados en función de planillas donde te están pidiendo datos específicos, nombre de la ciudad, número de habitantes, cuántas emisiones generan, cuáles son tus principales vulnerabilidades, tu amenaza, cada cuánto la ocurrencia, te piden datos como muy específicos y a partir de eso se genera un reporte integral y obviamente te dan un nivel de como una evaluación, es A más, A menos, B o C. Obviamente C es el valor más bajito, de ahí B y luego A menos y A más. A más es como, ok, estás bien, estás trabajando, se están generando acciones y obviamente tienes un compromiso de reportar año con año para ir viendo el avance que tienes en estos temas. Pero lo tengo el nombre, o sea, ubico, pero no lo tengo ahorita a la mano, pero les puedo conseguir eso. De todos modos pueden checar en la página de CDP y encontrar un poquito más sobre esta plataforma. Y obviamente esa plataforma no solamente está disponible para el Pacto Global, sino para muchas otras empresas. Esta es una plataforma que funciona a nivel mundial, multipropósito, pero obviamente el Pacto la tomó, la acuñó para poder también ser un referente para que las ciudades reporten, las ciudades adheridas. Y tú sabes si es que, porque hay que hacer la huella de carbono para poder reportar en el CDP, si no me engaño. ¿Y tú sabes si es que ellos usan el GHG protocol o si es que piden la ISO, la 14064? El GPC, sí, el Protocolo Global de Emisiones a escala comunitaria. Esa es la metodología que ocupan. Claro, a escala comunitaria, ya, ok. Ya, ¿Sí? Sí, gracias. Buenazo. Ya, de nada. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Les gustó esta clase? ¿No les gustó? ¿Aprendieron algo? Hola, adelante, no sé si me Constanza. escuchas, disculpa. Hola. Sí, Constanza, dale nomás. Súper. Mira, tengo una pregunta bastante general. Me gustaría saber, bueno, te he estado escuchando obviamente, tomando apuntes, y me parece, claro, hay bastante avance respecto a la legislación, en temas sobre todo de planificación urbana. En mi caso, yo soy arquitecta, y mi duda va en una incongruencia que me parece ver acá. ¿Cómo, de alguna manera, es tu visión respecto al desarrollo de estos planes, de estas alianzas, de esta nueva legislación, con la aprobación de proyectos que claramente atentan con el medio ambiente, donde evidentemente generan un impacto socioambiental súper fuerte y que igualmente son aprobados y respaldados por el gobierno, en este caso de Chile, y los gobiernos? ¿Cómo ves tú esa dicotomía, esa contradicción habiendo tanta planificación, pero que también hay esta aprobación evidente, digamos, donde hay comunidades afectadas, donde hay problemas de salud, e igualmente se siguen generando estas aprobaciones a estos proyectos? Bien, y lo otro que quiero destacar, que hay otra pregunta en el chat que está bastante buena,
a ver si también se puede sumar con la que te acabo de hacer. Eso. Chuta, ahorita que me ayude la Roxana, porque yo no estoy revisando el chat, pero mira, ay, pones el dedo en la llaga. O sea, o sea, poner el dedo en la llaga es precisamente reconocer que hay cosas buenas, pero también que hay muchas otras cosas que no se está haciendo adecuadamente y congruentemente con la política que están queriendo generar, ¿no? Obviamente con esta política energética, con la ley marco cambio climático, y obviamente vemos que en el día a día los servicios de evaluación de impacto ambiental a veces no son lo suficientemente rígidos, o hay empresas o actividades que siguen prevaleciendo en el territorio y generando zonas de sacrificio. Entonces, realmente, sí, o sea, yo creo que hay que seguir poniendo mano dura. Bueno, ahorita ya hay un poquito más de personas que ya están con este proceso contracorriente, porque a veces la dinámica de que se ha dado, al menos en Chile, de la actividad minera, la actividad forestal, la salmonera y todas muchas actividades extractivas, precisamente ya tenían una tendencia, ¿no? Entonces llega esto y llega un poco a decir, a ver, pones un poquito el freno. Obviamente sigue, te lleva un poco, ¿no? Pero ya tratas de empezar a limitar, de que sea nada más la acción de los privados respecto a el rol que debe también de tomar el Estado en regular, controlar y generar un ordenamiento territorial adecuado y conforme a las potencialidades y a las debilidades del territorio. El territorio también tiene debilidades, no todo es bueno, y obviamente hay que reconocer eso, y no podemos estar construyendo ni generando actividades donde sea, aunque obviamente haya recursos, pero estás generando otras externalidades o impactos negativos. Así que hay un gran desafío. Reconozco que sí hay cosas que no se están haciendo bien, a pesar de que nos dan otra visión, pero yo creo que ahorita están en esa lucha, en esa disputa de poder empezar a tomar el control, y obviamente que cada uno tome el rol que le corresponde y saber también supeditarse cuando realmente no deben de hacerse actividades que son realmente de alto impacto. El proyecto Dominga, que también hubo tanta fuerza por parte de la ciudadanía y decir, no, o sea, estás queriendo hacer algo en una zona donde realmente es un valor patrimonial y biodiversidad que no se va a recuperar, eso ya es una degradación y es irrecuperable. Entonces, empiezas ahí. Entonces, también es la importancia de la ciudadanía que se empiece a empoderar, porque realmente ahorita las redes sociales y todo están ejerciendo también una presión ya que no se había visto en otros años, ¿no? Entonces, ahorita es parte de esta reacomodo, reajuste en todo lo que se debe empezar o debería de hacerse de mejor manera. Van a seguir pasando cosas, yo asumo que no va a ser tan fácil, pero obviamente ya va a ser un poco más limitado estas situaciones negativas que están generando impactos de múltiples maneras al medio ambiente, y sobre todo con el objetivo que estamos tratando de perseguir como país y como mundo en cambio climático. Entonces, sí, te reconozco, pero o sea, son cosas que tenemos que seguir trabajando, y sobre todo el ordenamiento territorial. A veces tenemos los planes reguladores, los planes y también tenemos un exceso también de planes por acá, planes por allá, y a veces no hay una vinculación. Tenemos una gran falencia en eso. Entonces, ¿de qué sirve que cada uno esté como, estamos duplicando esfuerzos? Debería mejor haber un solo instrumento que incorporara los criterios y se trabajara de manera homóloga con todo. Entonces, ahí es algo que también estamos al debe con esto, pero debe empezar a migrar esa ya transversalidad e integralidad en instrumentos nada más únicos, no en miles que a veces no los logras generar como de manera compatible. Pero eso, Constanza. No sé si me pueden comentar la otra pregunta que quedó por ahí en el chat. Tenemos dos preguntas en el chat. Sí, Primero, antes de que vaya Ignacio, la del chat, por favor, para cerrar. Francisca Carril señala, he estado estudiando por mi trabajo la consideración de los pueblos indígenas en la gobernanza climática, específicamente las NDC, en América Latina y otras regiones del mundo, donde predomina una mención más bien superficial o solo los reconoce como víctimas del cambio climático. En Chile es casi nula su consideración en las NDC y la ley marco, a pesar de su potencial aporte en materia de adaptación. Quería preguntar si alguna de estas experiencias de gobernanza climática local, como la red de municipios, considera a los pueblos indígenas de alguna manera. Y luego, un segundo,
preguntaban por acá. Nuevamente Francisca Carril, y aprovecho también de preguntar si alguna de estas iniciativas considera enfoque de género. Interesante. La verdad, de manera específica no toma el tema de los pueblos indígenas. Hay muchas otras organizaciones que sí están poniendo ya más énfasis en el trabajo y la protección y el apoyo a estos grupos, todos los derechos que tienen, sobre todo la parte de mapuche y todo. Ojo, yo soy extranjera, yo no puedo hablar cosas que a lo mejor ustedes saben mejor que yo, pero yo doy un poquito mi visión. Ojo, si me equivoco, o sea, consideren este contexto que estoy un poquito ajena, ¿no? Pero en esencia, respecto a lo que se trabaja en la red de municipios, le da mucho énfasis al fortalecimiento de capacidades institucionales. Y obviamente dentro de la institución también ellos, a su vez, tienen que incorporar ya más esta visión de estos pueblos, conocimiento ancestral y sobre todo ya este enfoque de género, ¿no? Que obviamente ya la misma ley marco y obviamente también lo que hace en las COP, también ya empiezan a darle más fuerza a estos temas de género y acción climática. Entonces, está en este proceso, ¿saben? Pero no es un trabajo que digan exclusivamente, vamos a trabajar en pueblos indígenas, no. Pero en realidad sí empieza a incorporar de a poco estos elementos para que todas las políticas, estrategias también empiecen a dar fortalecimiento a esos grupos que también merecen una atención especial por sus características. Así que es un poquito de lo que yo puedo comentar, no más allá de eso porque no tengo un conocimiento más vasto en el tema. Eso. Nacho. Hola a todas, hola a todos. Primero, pedir disculpas, no pude participar de manera activa al comienzo de la clase. Tenía otro compromiso, así que... pero estuve escuchando. Y lo otro, en relación a la pregunta, conectando con lo que hizo Constanza respecto de justamente el tema del exceso de planes y todo, y ya que mencionaste lo de ordenamiento territorial, ¿cómo convive en esto o cómo se insertan, por ejemplo, los PROD, pensando en las responsabilidades de los gobiernos regionales a la hora de diseñar el plan regional de ordenamiento territorial, y también en el parte de los debe o los vacíos, y esta es más que nada una pregunta abierta o casi una lluvia de ideas, si es que ha habido mención, hay algún movimiento o algo respecto, por ejemplo, a una reforma a la ley del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, a la 19.300 y después el reglamento, porque tenemos el caso de Santiago, que es zona saturada por material particulado 10 y 2.5 desde los 90 y desde el 2000, pero todavía los proyectos inmobiliarios que generan un alto impacto significativo en el ámbito de lo que son emisiones, no obtienen la obligatoriedad de pasar por ninguno de los dos sistemas, si es que cumplen debajo de ciertas normas. Entonces, ¿cómo tenemos una declaración de zona saturada y por otro lado tenemos todavía estos vacíos del sistema? Hay que forzarlos a entrar a día a través de la participación ciudadana o hay que estar buscándole la vuelta para llevarlos a un estudio. Y no sé si en ese ámbito, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes respecto al rol que puede jugar, no sé, el Tratado de Escazú en cuanto al acceso y participación ciudadana y acceso a información a temas medioambientales? Entonces, ¿cómo convive todo esto? ¿Cómo hacemos o cómo lo sistematizamos para que conviva todo esto y que sea funcional a los intereses de las comunidades y a un desarrollo sostenible de verdad? Es una pregunta de tesis, Nacho. No puedes hacer ese tipo de preguntas en esta clase. Ah, ¿viste? Ah, no. Mira, la verdad es que ponen dedo en la llaga. O sea, yo no soy la más adecuada. Nos dijiste en la primera clase que lo hiciéramos. Bueno, sí. No, pero a lo que me refiero es que si yo ya supiera la respuesta, yo creo que estaría ahí con Maíz Rojas, yo creo. Pero la verdad, este es un trabajo que se tiene que hacer precisamente de una buena coordinación. Todo esto tiene que ver con la coordinación y cómo realmente, cómo dejamos de estar duplicando cuestiones y creando estas, a veces, ay, no sé cómo sería la palabra. Es como que cada quien quiere tener su propio protagonismo. No sé si entienden a lo que voy. O sea, el MOP quiere tener su protagonismo, el MIMBU su protagonismo, la CENAPRED su protagonismo, pero en realidad cuando este problema es tan integral y nos involucra a todos tenemos que estar en la misma línea, no hay nadie más arriba que otro. Obviamente hay temas que se lideran dependiendo del enfoque, pero cuando realmente alguien quiere sobresalir y decir, no, es que yo voy a hacer mis planes, porque la CENAPRED también con la nueva ley está haciendo los planes comunales de emergencia y los planes de reducción de riesgo de desastres. En el tema de cambio climático, con la nueva ley se están haciendo los planes de acción comunal de cambio climático, los planes regionales de cambio climático, o sea, imagínense. Y luego en el MIMBU,
el MOP, los planes de ordenamiento territorial, los planes reguladores comunales, Ministerio de Desarrollo Social, o todo esto, los pladecos, o sea, mézclale muchísimo, pobres municipios, la verdad, yo me pongo también en los zapatos de ustedes, porque en realidad me dicen, es que me piden esto, me piden esto, me piden esto, me piden esto, luego tengo que estar también en las certificaciones de, ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Los de ambientales, el SCAM, Sistema de Certificación Ambiental Comunal, o sea, y ahí obviamente cumplir otros indicadores. Y luego venimos y les pedimos otras cosas. Pobres de ustedes, porque en realidad están trabajando en territorio, están generando planificación y a veces hay muy poca capacidad personal y obviamente gente que también esté con el conocimiento para hacer frente a toda esta institucionalidad. Entonces, yo creo que también es una cosa que están al debe los gobiernos regionales y nacionales para tratar de organizar todo y facilitar el trabajo a ustedes que son los primeros respondedores o los que trabajan en terreno. Y obviamente a veces en el día a día te llega el tema de los residuos, te llega el tema de las mascotas, te llega el tema de que ya llegó el aluvión, o sea, mil cosas. La verdad que tenemos una cuestión que tenemos que empezar a ordenar de mejor manera y a vincular. Precisamente los instrumentos deben ser vinculantes entre sí para que ninguno destaque sobre el otro. Todos tienen una misma peso y una forma de trabajo que debe ser integral. Entonces, si yo tuviera ahorita la respuesta, yo creo que ya me dijeran, ¿sabes qué? Vente conmigo y vamos a trabajar. O sea, pero yo creo que ahí está el desafío. Yo creo que alguien tiene que decir, a ver, vamos a empezar por orden y empezar a organizar esta situación y sobre todo también a dar los recursos, no solamente para crear muchos planes, sino también para implementarlos, monitorearlos, porque a veces recuerden que las administraciones municipales son de 4 años, se termina y a veces hasta se borran los registros y llega otro y empiezas a veces hasta de cero. O sea, ese es un tema que no deja avanzar a los gobiernos locales en estas situaciones y sobre todo decir, oye, ese programa de vermicomposteras que estaba muy bueno, oye, ¿qué impacto ha dado? ¿Realmente cuántas toneladas de residuos se han disminuido? ¿Cuánta situación está generando? No tienes elementos para evaluar un programa así, entonces empiezas a veces, vamos a hacer, y a veces quiero uno innovar, está bien innovar, pero también lo bueno que se ha hecho, consérvenlo y mejórenlo. Entonces ahí hay una cuestión interesante que tenemos que solucionar, no solamente a nivel país, Chile, sino América Latina. México funciona igual, así que no hay diferencia. Tenemos un reto también cultural, en donde realmente no hemos generado una buena sinergia y coordinación. No hay protagonismos, todos estamos trabajando en un tema y hay que ponernos de acuerdo. Y, ojo, antes de que se me olvide, el tema de los instrumentos de planificación territorial, acaba de salir una guía precisamente para incorporar en estos instrumentos de planificación los criterios de cambio climático. Eso por ahí tengo el link porque ya lo había bajado y eso acaba de salir recién. O sea, le estoy dando cosas que están saliendo recientemente. Así que ya hay algo y ya hay una guía. ¿Del Servicio es a de nivel Evaluación normativo. de Impacto Ambiental? Digo, ¿perdona? ¿Es una guía del SEA, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental? Sí, entiendo que sí. Yeah. Entiendo que sí. Sí. Déjame tener el dato y lo subo a los recursos de apoyo, pero acaba de salir, no tiene más de mes y medio. Y de hecho, la semana pasada salió el lanzamiento. Entonces, cuando lanzan el instrumento o la guía, lo que sea, es orientativo, entiendo, porque es una guía. Si fuera una norma, te dirían, norma para dada. Ahorita te dicen, ¿sabes qué? Estos son los lineamientos para incorporar elementos de cambio climático en tal. Entonces, eso. Parece que ya se me quieren desconectar. Nada más antes de cerrar la sesión, quiero que me digan 5 personas, al menos un concepto con el que se quedan de esta sesión, para yo quedarme tranquila y decir, ok, aprendí algo y obviamente lo voy a aplicar. A ver, si alguien no se atreve, yo voy a hacer dedazo. ¿Quién quiere hablar? Cristian Matamala, el primero que veo por ahí. En un concepto, Cristian, ¿con qué te quedas? Disculpa, lo escuché bien porque tenía el son un poco bajo. Perdón. Ya, que estaba contestando una llamada en portugués, por eso falé en portugués.
Que al mismo tiempo tenía dos actividades con ustedes y una reunión urgente con un trabajo que estaba haciendo acá en Brasil. Ya, ok. Pero ¿tienes cómo responderme? ¿Con qué te quedas de esta sesión? Sí, ahora puedo, porque me descolgué justamente de la otra cosa. Ya pues, dime. Cuéntame de nuevo, porque no alcancé a escuchar bien tu... Dime en un concepto, en una palabra, algo que te haya quedado de la sesión. A ver, cuando uno trabaja esta temática, tiene muchos encuentros con las prácticas personales. Yo gusto mucho de hablar de que toda mudanza, todo cambio, parte desde las personas con la consecuencia de las personas. Ya. Cristian, una palabra nomás, porque ya nos vamos. Una. Dime algo que te haya quedado. Una cosa, nada más. Una palabra. Consecuencia. Consecuencia. Perfecto. Nicolás Araya, un concepto o idea que te hayas quedado. Corta, una. Los planes de acción, la guía. Me quedo con la chorrera de comunidades, de organizaciones que están ahí. Bueno, pues investigues alguna. Las voy a buscar, sí. Súper. Constanza A.L. Constanza. Ahora sí, ahora sí. Ya, dale nomás. Sí. Lejos la palabra compromiso, colectivo y a nivel individual. Compromiso. Perfecto. José Manuel Soto por ahí dijo comunidades, algo ahí, me llegó, formar comunidades. Y alguien de los que tiene cámara apagada, al Ezequiel Aravena. ¿Está el Ezequiel o no está? Si no, para ponerle falta. Objetivo, lo puso en el chat. Buena, ¿viste? Lo pillé. Ya, en una de Gracias. esas. Súper, súper. Chiquillos, entonces, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión y obviamente vamos a hacer una actividad también grupal. No sé si la próxima o la última sesión también para practicar un poquito lo que hemos trabajado. Así que para que estén preparados, vamos a hacer equipos, vamos a hacer salas de trabajo y les voy a dejar una pequeña actividad para que se organicen. Más bien, la voy a hacer la próxima para que me la presenten en la última sesión. Así que prepárense porque vamos a trabajar en equipo, que eso es importante, ¿ya? Ok, muchísimas gracias a todos. ¿Puedo agregar un detalle por temas de fecha? Dime, Nacho. Está abierta una consulta pública de participación sobre los instrumentos de participación ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente, si mal no recuerdo. Sí. Ya. Está abierta hasta el 14 de junio, así que para nueva norma de participación ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente establece modalidades formales y específicas en el marco de la ley 20.500. Así que si quieren participar, para que podamos volcar los sueños para allá. Buenazo. Y por último, si les gustó la sesión o les motivó en algo, pongan un corazón o unas palmitas. Si no, no pongan nada. Quiero ver si hay alguien que le llegó o no le llegó lo que hablamos hoy. Ya, buenazo. Corazoncitos, palmitas. Genial. Eso me gusta. Así que si logramos el objetivo, quiere decir que me quedo tranquila. A pesar de que me dolía la cabeza, vengo con un dolor de cabeza y aún así me motivé y se me empezó a quitar ahorita estando con ustedes, ¿ya? Chiquillos, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, ¿ya? Cuídense. Hasta pronto. Gracias a ti. Chao, chao. Saludos, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches.